Hola niños de tercero básico, les voy a explicar un poquito lo que tienen que hacer para el portafolio de ciencias de esta semana, de la semana del 22 al 26 de junio, ¿ya? El sonido. Ya nosotros conocemos un poquito las características del sonido, pero las vamos a repasar. ¿Qué será el sonido? ¿Qué produce el sonido? ¿Cómo se produce? ¿A qué se le puede ocurrir algo? Pensemos un momento. Bueno, el sonido. El sonido se produce por vibraciones de algún objeto o de algún material. Cuando un objeto vibra, niños, se producen ondas que nosotros no podemos ver, obviamente, y que llegan a nuestros oídos y nuestros oídos las perciben como un sonido. Por ejemplo, yo tengo una regla, ¿cierto? Y agarro mi regla y la golpeo contra una mesa. Al golpear esa regla con una mesa, se producen vibraciones que nosotros no podemos ver y esas vibraciones llegan a nuestro oído como el sonido. Y ese sonido es el que nosotros entendemos como cuando suena la regla. Otro puede ser también cuando se nos cae un vaso y se nos quiebra, se nos cae el vaso, se golpea con el suelo, eso produce una vibración que llega a nuestro oído y se produce el sonido. Eso pasa, niños, en una velocidad menos del segundo, muy rápida, que, no, que el ser humano no puede percibir y tampoco puede ver las vibraciones de este sonido. ¿Ya? Es por eso que el sonido se produce por vibraciones. Cada vez que ustedes escuchen algo, un ruido, es porque hay una vibración. ¿Ya? Por ejemplo, mi voz. Yo estoy hablando en este momento y mi voz se produce porque hay una vibración en mis cuerdas bucales que tengo en mi garganta y que produce un sonido. ¿Ya? Vamos a ver un poquito las características de este sonido. ¿Ya? Una de las características de este sonido es la intensidad. ¿Qué será la intensidad? Bueno, la intensidad nos permite, niños, distinguir con nuestro oído si los sonidos son fuertes o son débiles, son bajitos. Por ejemplo, una tormenta eléctrica. Cuando hay una tormenta eléctrica y viene un trueno, hay un sonido muy fuerte, ¿cierto? Eso no, con la intensidad nosotros lo podemos detectar. Por ejemplo, el maullido de un gato. El maullido de un gato es algo débil que podemos escuchar y no nos molesta. Sí, hay gatos que a veces maullan muy fuerte, pero por lo general el maullido de un gato es un sonido soportable a nuestro oído. ¿Ya? Entonces la intensidad nos permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. Muy fácil. Luego de esto viene el tono. El tono nos permite identificar los sonidos graves, ¿cierto? Los que uno hace con una voz muy grave, de los sonidos más agudos, ¿ya? Con la voz más finita. Escuchemos unos ejemplos. Por ejemplo, esas campanas, cuando suena la campana de la iglesia, por ejemplo, es un sonido grave. ¡Tum! Pero miren el sonido de esta campana. Es un sonido más agudo, ¿cierto? Molesta un poquito los oídos, ¿cierto? Bueno, el tono entonces nos permite distinguir los sonidos graves de los agudos. Y finalmente tenemos el timbre. ¿Qué será el timbre? ¿Será ese que nosotros tocamos cuando vamos a entrar a una casa? No, niños, el timbre es una característica que nos permite reconocer de dónde viene el sonido. Nosotros, ¿cómo podemos distinguir el rugido de un león, por ejemplo, a cuando sopla un elefante? ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo cuando escuchamos un león, cuando escuchamos un rugido, decimos al tiro inmediatamente, oh, eso es un león? Bueno, eso lo podemos hacer mediante el timbre.
¿Cómo ustedes cuando yo les puse el audio de la campana supieron inmediatamente que era una campana si no la habían visto? Porque el timbre nos permite identificar los sonidos, la fuente sonora. Porque si no, escucharíamos ruido y no sabríamos qué significa. El timbre nos permite saber qué sonido es el que escuchamos, si es de un león, si es de una puerta, un timbre, una campana, etc. Es una característica muy importante. Ya niños, a partir de esta explicación ustedes pueden trabajar en su portafolio de la semana del 22 al 26 de junio. ¿Ya? Que esté muy bien.